En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Visión del hombre vestido de lino. El año tercero de Ciro, rey de Persia, Daniel, llamado Baltasar, tuvo una revelación, un mensaje veraz sobre la gran guerra. Él entendió el mensaje y su comprensión le fue dada a través de una visión. En aquellos días, yo, Daniel, estaba haciendo una penitencia de 3 semanas. No comía alimentos sabrosos, no probaba carne ni vino, ni me ungía con perfumes, hasta que pasaron las 3 semanas. El día 24 del primer mes, estando yo a orillas del gran río Tigris, levanté la mirada y vi a un hombre vestido de lino, con un cinturón de oro puro. Su cuerpo parecía de topacio, su rostro brillaba como un relámpago, sus ojos eran antorchas de fuego, sus brazos y piernas de bronce bruñido, y el sonido de su voz como un clamor de multitud. Solo yo, Daniel, contemplé la visión. Mis acompañantes no la veían, pero sintieron pánico y corrieron a esconderse. Quedé yo solo contemplando esta gran visión. Me sentí desfallecer. Se me cambió y desfiguró el semblante y me faltaron las fuerzas. Aparición del ángel. Oí el sonido de su voz y, al oírlo, caí de bruces al suelo sin sentido. Pero una mano me tocó y me levantó tembloroso sobre mis rodillas y las palmas de mis manos. Luego me dijo: Daniel, hombre apreciado, presta atención a las palabras que yo voy a decirte e incorporarte, porque ahora me ha enviado a ti. Cuando digo estas palabras, me incorporé temblando. Y él añadió: no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te esforzaste por comprender y te humillaste ante tu Dios, tus palabras fueron escuchadas y precisamente por ellas he venido yo. El príncipe del reino de Persia me ha opuesto resistencia durante 21 días, pero Miguel, uno de los primeros príncipes, ha venido en mi ayuda. Me ha quedado allí junto a los reyes de Persia. Pero ahora vengo para darte a conocer lo que le sucederá a tu pueblo en los últimos días, pues todavía queda una visión para estos días. Cuando dijo estas palabras, caí de bruces al suelo y enmudecí. Pero alguien de aspecto humano me tocó los labios. Yo abrí la boca y hablé al que estaba delante de mí. Señor mío, con esta visión me he invadido la angustia y me han fallado las fuerzas. ¿Cómo podrá tu servidor hablar con mi Señor si ahora mismo me faltan las fuerzas y me falta el aliento? El que tenía aspecto humano me tocó de nuevo y me fortaleció. Luego me dijo: no temas, hombre, apreciado, la paz contigo. Sé fuerte y ten ánimo. Y mientras me hablaba, recobré las fuerzas y dije: ¿puedes hablarme, Señor? Pues me has devuelto las fuerzas. El anuncio profético. Entonces me dijo:
¿Sabes por qué he venido a ti? Ahora he de volver a luchar contra el príncipe de Persia. Cuando termine, vendrá el príncipe de Grecia, pero te revelaré lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me presta ayuda para esto, excepto vuestro príncipe Miguel. En cuanto a mí, en el año primero de Darío el Medo, estuve a su lado para sostenerlo y ayudarlo, y ahora voy a revelarte la verdad. Primeras guerras entre selúcidas y lágidas. Mira, en Persia habrá todavía 3 reyes. El cuarto será mucho más rico que todos ellos, y cuando aumente su poder gracias a sus riquezas, incitará a todos contra los reinos de Grecia. Entonces surgirá un rey belicoso, que se extenderá sus dominios y actuará a su antojo. Pero apenas consolidado, su reino será dividido y repartido entre los 4 puntos cardinales, aunque no entre sus descendientes, ni con el poderío que él habría ejercido, pues su reino se desmoronará y pasará a manos ajenas. El rey del sur se hará fuerte, pero uno de sus generales lo derrotará y ensanchará sus dominios. Al cabo de unos años, concentrará una alianza y la hija del rey del sur acudirá al rey del norte para hacer las paces. Pero no conservará su poder, ni subsistirá su dinastía, pues ella será entregada junto con su cortejo, su hijo y su protector. Entonces se alzará en su lugar un retoño de sus raíces que atacará al ejército y entrará en la fortaleza del rey del norte, comportándose como vencedor, y se llevará como botín a Egipto incluso sus dioses, sus estatuas y sus vasos preciosos de plata y oro, y durante algunos años dejará en paz al rey del norte. Este invadirá el reino del rey del sur, pero regresará a su territorio. Sus hijos romperán las hostilidades y reunirán ejércitos numerosos, y uno de ellos vendrá y pasará como una inundación. Luego regresará y reanudará los combates hasta la fortaleza. Entonces el rey del sur, enfurecido, saldrá a combatir contra el rey del norte, que movilizará un gran ejército, pero éste caerá en sus manos. Tras la derrota del ejército, se llenará de soberbia y aniquilará a miles de personas, pero no llegará a imponerse. El rey del norte volverá a movilizar una multitud mayor que la primera y, al cabo de unos años, atacará con un ejército numeroso y bien pertrechado. Entonces muchos se levantarán contra él, rey del sur, y los hombres violentos de tu pueblo se rebelarán para que se cumpla la visión, pero fracasarán. Después vendrá el rey del norte, levantará un terraplén y tomará una ciudad fortificada. Las tropas del rey del sur no podrán resistir, ni siquiera lo mejor del pueblo tendrá fuerzas para resistir. El invasor lo tratará a su antojo, sin que nadie pueda resistirle. Se establecerá en la tierra del esplendor, sembrado a su paso la destrucción. Proyectará someter todo su reino. Luego hará las paces con él y le dará una de sus hijas como esposa para perderlo. Pero fracasará y no resultará. Luego se dirigirá hacia las islas y conquistará muchas, pero un general pondrá fin a su afrenta sin que él pueda devolverla. Entonces regresará hacia las fortalezas de su país, pero tropezará y caerá sin dejar rastro. En su lugar surgirá otro rey, que enviará un emisario a por el tesoro del reino, pero en poco tiempo perecerá sin arrebatos ni luchas. Antíoco Epífanes. Le sucederá un miserable, sin prerrogativas reales. Llegará por sorpresa y se apoderará del reino a base de intrigas.
Los ejércitos invasores se desmoronarán ante él y serán aniquilados, así como el príncipe de la alianza. Actuará a traición por medio de sus cómplices y acrecentará su poder con pocos efectivos. Invadirá a placer los territorios fértiles de la provincia y hará lo que no habían hecho ni sus padres ni sus abuelos. Distribuirá entre ellos el botín, los despojos y las riquezas, y hará proyectos contra las fortalezas, aunque por poco tiempo. Concentrará todas sus energías en atacar al rey del sur. Con gran ejército, el rey del sur saldrá a la guerra con un ejército muy grande y poderoso, pero no podrá resistir, pues sufrirá conspiraciones. Sus mismos comensales lo arruinarán. Su ejército se verá desbordado y sufrirá numerosas bajas. Ambos reyes, ocultando sus malas intenciones, se sentarán a la misma mesa para decirse mentiras, pero no tendrán éxito, porque todavía no será el momento. El rey del norte regresará a su país con muchas riquezas y urdiendo planes contra la alianza santa que llevará a cabo al volver a su país. Llegado el momento, volverá a invadir el sur, pero esta vez no será como la anterior. Lo atacarán las naves de los queteos y se retirará acobardado, descargando su rabia contra la alianza santa, aunque volverá a tener consideración con los desertores de la alianza. Enviará fuerzas que profanarán el santuario y la ciudadela. Suprimirán el sacrificio permanente e instalarán el ídolo maldito. Corromperá con halagos a los renegados de la alianza, pero la gente del pueblo que reconoce a su Dios se mantendrá firme y pasará a la acción. Los maestros del pueblo instruirán a muchos, pero durante un tiempo habrán de sufrir asesinatos, torturas, prisiones y saqueos. Mientras van cayendo, recibirán poca ayuda y muchos se les unirán con alevosía. Algunos de los maestros sucumbirán, pero servirán para probar, purificar y lavar a otros hasta el momento del fin, que aún estará por llegar. El rey actuará a su antojo. Se envalentonará, elevándose sobre todos los dioses, y dirá cosas increíbles contra el Dios de los dioses. Cosechará éxitos hasta que se haya colmado la cólera. Por lo que está decidido, se cumplirá. No tendrá en cuenta a los dioses de sus padres, ni el favorito de las mujeres, ni a ningún otro dios, pues se creerá superior a todos. En su lugar glorificará al Dios de las fortalezas, con oro, plata, piedras preciosas y joyas glorificará a un Dios a quien sus padres no conocieron. Actuará contra las ciudades fortificadas con la ayuda de un Dios extranjero y colmará de honores a quienes lo reconozcan, otorgándoles poder sobre multitudes y repartiéndoles tierras en recompensa. Fin del perseguidor. En el momento final lo atacará el rey del sur. El rey del norte se lanzará contra él con carros, jinetes y numerosas naves. Invadirá sus tierras y pasará como una inundación. Después vendrá a la tierra del esplendor, donde perecerán muchos, pero de su poder se librarán Edom, Moab y la mayor parte de los amonitas. Extenderá su poder sobre otros países y ni siquiera Egipto podrá librarse. Se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todos los objetos preciosos de Egipto, y libios y nubios seguirán sus pasos. Pero del este y del norte le llegarán noticias alarmantes y partirá enfurecido, con ánimo de destruir y exterminar multitudes. Levantará el campamento real entre el mar y el santo monte del esplendor, pero entonces le sobrevendrá el fin y nadie lo ayudará. En aquel tiempo surgirá Miguel, el gran príncipe que se ocupa de tu pueblo. Serán tiempos difíciles, como no los había habido
desde que existen las naciones hasta este momento. Entonces se salvará tu pueblo, todos los inscritos en el libro. La resurrección y la retribución. Muchos de los que descansan en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para vergüenza y horror eternos. Los maestros brillarán como el resplandor del firmamento, y los que enseñaron a muchos a ser justos, como las estrellas para siempre. Y tú, Daniel, guarda estas palabras y sella el libro hasta el momento final. Muchos lo consultarán y aumentará su saber. La profecía sellada. Yo, Daniel, miré y vi a otros 2 hombres que estaban de pie, uno a cada orilla del río. Y pregunté al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿para cuándo está fijado el fin de estos prodigios? Y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río jurar, levantando sus 2 manos al cielo, por el que vive eternamente, al cabo de 3 años y medio. Cuando se consuma la derrota del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. Yo oí sin comprender y pregunté: Señor mío, ¿cuál será el desenlace de todo esto? Él me respondió: Vete, Daniel, porque estas palabras están guardadas y selladas hasta el momento final. Muchos serán purificados, lavados y acrisolados. Los malvados seguirán haciendo el mal sin que ninguno comprenda, pero los sabios comprenderán. Desde el momento en que se suprima el sacrificio permanente y se instale el ídolo maldito, pasarán 1290 días. Dichoso el que sepa esperar y alcance los 1335 días. Tú vete a descansar. Te levantarás para recibir tu suerte al final de los días. Susana y el juicio de Daniel. Vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín. Se había casado con una mujer llamada Susana, hija de Hilcías, que era muy bella y fiel a Dios. Sus padres eran justos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía un jardín contiguo a su casa. Como era el más ilustre de los judíos, todos solían reunirse allí. Aquel año había sido designados jueces 2 ancianos del pueblo, de esos de quienes dice el Señor: los ancianos y jueces que presumen de guías de pueblo han traído la injusticia de Babilonia. Ellos frecuentaban la casa de Joaquín y todos los que tenían algún pleito pendiente acudían a ellos. A mediodía, cuando la gente se marchaba, Susana entraba a pasear en el jardín de su marido. Los 2 ancianos la veían a diario cuando entraban a pasear y llegaron a desearla apasionadamente. Perdieron la cabeza y desviaron su atención, olvidándose de Dios y de sus sentencias justas. Los 2 estaban locos de pasión por ella, pero no se atrevieron a confesarse mutuamente su tormento, pues les daba vergüenza reconocer el deseo de tener relaciones con ella, y todos los días acechaban afanosamente para verla. Un día se dijeron el uno al otro: vámonos a casa, que es la hora de comer. Al salir se separaron, pero dieron la vuelta y regresaron al mismo sitio. Tras preguntarse mutuamente el motivo, terminaron reconociendo su pasión y acordaron aprovechar la ocasión en que pudieran sorprenderla sola. Un día, mientras acechaban el momento apropiado, entró Susana como en días anteriores, acompañada solamente por 2 criadas, y como hacía calor, quiso bañarse en el jardín. No había nadie allí, excepto los 2 ancianos, que escondidos la espiaban. Susana dijo a las criadas: traedme aceite y perfumes y cerrad las puertas del jardín para que pueda bañarme. Ellas obedecieron,
cerraron las puertas del jardín y salieron por la puerta lateral para traer lo que Susana había pedido, sin ver a los ancianos que estaban escondidos. En cuanto salieron las criadas, los dos ancianos se levantaron, se acercaron corriendo a ella y le dijeron: «Las puertas del jardín están cerradas y nadie nos ve. Nosotros te deseamos, así que déjanos acostarnos contigo. Si te niegas, te acusaremos diciendo que estabas con un joven y que por eso habías despedido a tus criadas». Susana empezó a gemir y dijo: «No tengo escapatoria. Si consiento, me espera la muerte, pero si me niego, no me libraré de vosotros. Prefiero caer en vuestras manos por no consentir a pecar contra el Señor». Y Susana se puso a gritar a grandes voces, pero los dos ancianos también gritaron contra ella, y uno de ellos corrió a abrir las puertas del jardín. Al oír el griterío en el jardín, los de la casa se precipitaron por la puerta lateral para ver qué ocurría. Y cuando los ancianos contaron su historia, los criados quedaron abochornados, porque jamás se había dicho de Susana nada parecido. A la mañana siguiente, cuando la gente se reunió en casa de Joaquín, su marido, llegaron también los dos ancianos con la perversa intención de condenar a muerte a Susana. Y en presencia del pueblo dijeron: «Id a buscar a Susana, la hija de Gelcías y mujer de Joaquín». Fueron a buscarla y ella compareció acompañada de sus padres, sus hijos y todos sus parientes. Susana era sumamente delicada y muy hermosa. Aquellos canallas le ordenaron que se quitase el velo con el que estaba cubierta para poder regordearse de su belleza. Sus familiares y todos los que la veían rompieron a llorar. Entonces los dos ancianos se levantaron en medio de la asamblea y pusieron sus manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó la mirada al cielo, pues su corazón confiaba plenamente en el Señor. Los ancianos dijeron: «Mientras paseábamos nosotros solos por el jardín, entró ésta con dos criadas, cerró las puertas y despidió a las doncellas. Entonces se le acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un rincón del jardín y, al ver la infamia, corrimos hacia ellos y los sorprendimos abrazados, pero a él no pudimos atraparlo porque era más fuerte que nosotros y abriendo las puertas se escapó. A esta, en cambio, la agarramos y le preguntamos quién era aquel joven, pero no quiso decírnoslo. De todo esto, nosotros somos testigos». La asamblea los creyó como ancianos y jueces del pueblo que eran, y condenaron a muerte a Susana. Entonces Susana se puso a gritar a grandes voces: «Dios eterno, que ves lo escondido y conoces todo antes de que suceda. Tú sabes que estos han dado falso testimonio contra mí, y ahora tengo que morir sin haber hecho nada de lo que estos han tramado injustamente contra mí». El Señor la escuchó, y cuando era conducida a la muerte, despertó el Santo Espíritu de un muchacho llamado Daniel, que se puso a gritar: «Yo soy inocente de la sangre de esta mujer». Toda la gente se volvió hacia él y preguntaron: «¿Qué significa eso que acabas de decir?». Él, de pie en medio de ellos, respondió: «¿Tan necios sois, israelitas, como para condenar a una hija de Israel sin hacer interrogatorios y sin investigar la verdad? Volved al tribunal, porque estos han dado falso testimonio contra ella». La gente volvió rápidamente y los ancianos dijeron a Daniel: «Siéntate aquí en medio de nosotros e infórmanos, ya que Dios te ha concedido tal privilegio». Daniel les dijo: «Separadlos lejos el uno del otro, que voy a interrogarlos». Una vez separados, Daniel llamó a uno de ellos y le dijo: «Envejecido en la maldad, ahora reaparecen tus delitos del pasado, cuando dictabas sentencias injustas, condenando a los inocentes y absolviendo a los culpables. Aunque el Señor ordenaba,
no condenarás a muerte al inocente ni al justo. Si realmente la viste, dinos bajo qué árbol los vistes abrazados. Él respondió, bajo una acacia. Y Daniel replicó, tu mentira se vuelve contra ti, pues un ángel de Dios ya ha recibido la sentencia divina y te partirá en dos. Una vez retirado éste, mandó traer al otro y le dijo, raza de Canaán, que no de Judá, la belleza te ha seducido y la pasión ha pervertido tu corazón. Así tratabais a las mujeres israelitas y ellas por miedo se acostaban con vosotros. Pero una mujer judía no se ha sometido a vuestra maldad. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendisteis abrazados? Él respondió, bajo una encina. Y Daniel replicó, también tu mentira se vuelve contra ti, porque el ángel del Señor ya está esperando con la espada para partirte en dos, y así acabará con vosotros. Entonces toda la asamblea se puso a gritar a grandes voces, bendiciendo a Dios que salva a los que esperan en él. Luego se levantaron contra los dos ancianos a quienes Daniel había declarado convictos por propia confesión de falso testimonio, y les aplicaron el mismo castigo que ellos habían tramado contra su prójimo. De acuerdo con la ley de Moisés, fueron ejecutados. Y aquel día se salvó una vida inocente. Hilcías y su mujer dieron gracias a Dios por su hija Susana, lo mismo que su marido Joaquín y todos sus parientes, porque no había hecho nada vergonzoso. Y a partir de aquel día, Daniel gozó de gran estima entre el pueblo. Daniel y los sacerdotes de Bel. El rey Astiages fue a reunirse con sus padres y le sucedió en el trono Ciro el persa. Daniel era comensal del rey y el más apreciado entre todos sus amigos. Los babilonios tenían un ídolo llamado Bel, al que ofrecían diariamente 12 fanegas de flor de harina, 40 ovejas y 6 toneles de vino. También el rey lo veneraba y todos los días iba a adorarlo. Daniel, en cambio, adoraba a su Dios. El rey le preguntó, ¿por qué no adoras a Bel? Él respondió, porque yo no venero a ídolos de fabricación humana, sino al Dios vivo, creador del cielo y tierra y señor de todos los vivientes. El rey replicó, ¿piensas entonces que Bel no es un Dios vivo? ¿Es que no ves todo lo que come y bebe a diario? Daniel se echó a reír y dijo, no te engañes, majestad. Eso es de barro por dentro y de bronce por fuera, y jamás ha comido ni bebido nada. Enfurecido el rey, mandó llamar a sus sacerdotes y les dijo, si no me decís quién es el que se come ese derroche, moriréis. Pero si demostráis que se lo come Bel, morirá Daniel por haber blasfemado contra Bel. Daniel dijo al rey, que se haga como dices. Los sacerdotes de Bel eran 70, sin contar las mujeres y los hijos. El rey se dirigió con Daniel al templo de Bel. Los sacerdotes de Bel le dijeron, mira, nosotros vamos a salir fuera. Tu majestad manda poner la comida y el vino mezclado. Luego cierra la puerta y séllala con tu anillo. Si mañana por la mañana, cuando vuelvas, compruebas que Bel no se ha comido todo, moriremos nosotros. En caso contrario, morirá Daniel por habernos calumniado. Ellos estaban confiados porque habían hecho debajo de la mesa un pasadizo secreto por donde entraba siempre a consumir las ofrendas. Cuando salieron ellos, el rey hizo poner la comida ante Bel. Daniel mandó a sus criados que trajeran ceniza y la esparcieran por todo el templo, sin más testigos que el rey. Luego salieron, cerraron la puerta, la sellaron con el anillo real y se marcharon. Los sacerdotes llegaron por la noche, como de costumbre, con sus mujeres y sus hijos, y se lo comieron y bebieron todo. El rey salió muy temprano con Daniel. El rey le preguntó,
Daniel, ¿están intactos los sellos? Él respondió, sí, majestad. Nada más abrir la puerta, el rey miró a la mesa y exclamó a voz de gritos, ¡qué grande eres, Bel! No hay en ti ningún engaño. Daniel se echó a reír, detuvo al rey para que no entrara dentro y le dijo, mira al suelo y comprueba de quién son estas huellas. El rey contestó, veo huellas de hombres, de mujeres y de niños. Enfurecido el rey hizo arrestar a los sacerdotes con sus mujeres y sus hijos, y ellos le mostraron las puertas secretas por donde entraban a comer lo que había sobre la mesa. El rey mandó matarlos y entregó a Bel en poder de Daniel, el cual lo destruyó junto con su templo. Daniel mata al dragón. Había también un gran dragón al que los babilonios veneraban. El rey dijo a Daniel, ¿no dirás que este es también de bronce? Mira, está vivo, come y bebe. No puedes negar que es un Dios vivo, así que adorarlo. Daniel respondió, yo adoro al Señor mi Dios, que es el Dios vivo. Y si tú me das permiso, majestad, yo mataré a este dragón sin espada ni palo. Y el rey le contestó, te lo doy. Entonces Daniel tomó pez, grasa y pelos, los coció todos juntos, hizo unas bolas y las echó en las fauces del dragón, que al comerlas reventó. Y Daniel dijo, mirad lo que adoráis. Cuando los babilonios se enteraron, se enfurecieron mucho y se amontinaron contra el rey diciendo, el rey se ha hecho judío, ha destruido a Bel, ha matado al dragón y ha degollado a los sacerdotes. Fueron pues a decir al rey, entréganos a Daniel, si no, te mataremos a ti y tu familia. Ante tan grandes amenazas, el rey se vio obligado a entregarles a Daniel. Daniel en el foso de los leones. Ellos lo arrojaron al foso de los leones, donde permaneció 6 días. Había en el foso 7 leones, a los que se les daba diariamente 2 cadáveres y 2 carneros. Pero en esta ocasión no se les dio nada para que devoraran a Daniel. Estaba entonces en Judea el profeta Habacuc. Había preparado un guiso y desmigado panes en un plato, y se dirigía al campo a llevárselo a los segadores. El ángel del Señor dijo a Habacuc, lleva esa comida que tienes a Babilonia para Daniel, que está en el foso de los leones. Habacuc respondió, Señor, no he visto jamás Babilonia, ni conozco ese foso. Entonces el ángel del Señor lo agarró por la cabeza y llevándolo por los cabellos, lo dejó en Babilonia encima del foso con la rapidez de su soplo. Habacuc gritó, Daniel, Daniel, toma la comida que el Señor te envía. Y Daniel exclamó, Dios mío, ¿te has acordado de mí y no has abandonado a los que te aman? Daniel se levantó y se puso a comer mientras el ángel de Dios en un suspiro volvió a depositar a Habacuc en su lugar. Al día 7, el rey vino a llorar a Daniel, se acercó al foso, miró y encontró a Daniel sentado. Entonces exclamó a voz en grito, ¡qué grande eres, Señor, Dios de Daniel! No hay más Dios que tú. Luego mandó sacar a Daniel del foso e hizo arrojar en él a los que habían buscado su perdición, y al instante fueron devorados en su presencia.